Dice así la palabra de Dios al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Padre Celestial, venimos una vez más a usted en oración, pidiéndole su ayuda, su gracia, para que usted pueda hablarnos por medio de su palabra. Sabemos que ella se describe en la misma Biblia como una espada de dos filos que penetra espiritualmente hablando en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro ser interior, y deja al descubierto delante de sus ojos todo lo que somos. Pedimos que nos hable, que toque nuestras vidas, que nos transforme, que pueda haber en nosotros buena tierra para recibir su palabra con mansedumbre y que obre poderosamente en nuestra vida, en nuestras vidas, en la vida de los hermanos, de los que ya somos creyentes en Cristo Jesús, para seguir cambiándonos, transformándonos para su gloria, para vivir vidas más piadosas, más justas, no como un motivo de jactancia personal, sino para la gloria de su nombre, para que usted sea amado, exaltado y reconocido por todos los que nos rodean. También pido por aquellos que todavía no le conocen, que hace tiempo que vienen o que siguen la transmisión, pero todavía no han nacido de nuevo, o de pronto estén viniendo hace poquito, usted conoce, que usted pueda salvarles, darle el perdón de pecados y la vida eterna. Que todo repercuta para su gloria, que nosotros, las personas, seamos puestas a un costado, pasemos desapercibidas, pero que todo el foco y la gloria sea para usted, Padre, y usted, Señor Jesucristo, en el poder del Espíritu. Amén y amén. Bueno, esta es la primera parte de este sermón sobre el Salmo 19, titulado Dios habla y arde el alma. Porque vamos a ver que este Salmo 19, como decía antes, habla de la revelación de Dios, dos formas en las que Dios se revela y cuál es el efecto que producen aquellos que son de Él. Esa es la idea. Y uno de los argumentos que más amo, que más me gustan y que es muy interesante para hablar acerca de la realidad de Dios, es el argumento del diseño inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la creación
el universo, con la Tierra, ¿no? Los planetas, satélites naturales, el Sol y la Luna, con toda la naturaleza, con todas las cosas y cada ser vivo, fueron causados, generados, diseñados de forma inteligente. Todo lo que vemos, absolutamente todo, no es o no fue causado, ¿sí?, por procesos inanimados y accidentales en el tiempo. No hay forma que sea así. No hay manera. Un poco técnica las palabras, ¿no? Pero para hablar un poco acerca de qué es esto del diseño inteligente. El diseño inteligente explica acerca de lo que se conoce como la complejidad irreducible. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los sistemas biológicos, sí, que podemos ver en las personas, los animales, las plantas y los organismos más pequeñitos, son tan complejos, pero tan complejos que no pueden venir o provenir o ser causados por procesos inanimados y accidentales en el tiempo. No se puede porque requieren que todas sus partes funcionen correctamente al mismo tiempo. El argumento del diseño inteligente también destaca lo que se conoce como la complejidad especificada, que quiere decir que la naturaleza todo el tiempo está mostrando complejidad, pero al mismo tiempo especificidad. Y eso solamente tiene lugar en algo que alguien lo diseñó con intención, intencionalmente. Y además, el diseño inteligente pone el foco en lo que se conoce como el ajuste fino del universo. ¿Qué quiere decir esto? Es que todas las variables del universo, todas las constantes físicas, están ajustadas de una forma tan, pero tan precisa que solo gracias a eso es que es posible que exista la vida. Que nosotros podamos respirar, que estemos en el planeta Tierra a una distancia determinada del Sol y que no nos muramos de frío ni tampoco nos prendamos fuegos. La distancia entre los planetas, los satélites, cómo es que la estructura de las moléculas, los átomos y que todo no se desarme. Todo producto de una mente inteligente. Y el punto es que no somos el fruto de la nada o del azar, ni tampoco como la combinación de la nada más el azar más mucho tiempo, como aseguran aquellos que no confían en Dios, porque no es algo lógico, no es obvio, no es inteligente, ni sabio, ni prudente creer que la nada más el azar más mucho tiempo produjeron todo. Cuando uno ve un edificio, ¿no?, o un auto, ¿en qué piensa? ¿Que salió de la nada? No, que detrás de eso hay arquitectos que lo diseñaron, ¿no? Ingenieros, diseñadores, trabajadores, maestros mayores de obras, constructores, albañiles, etcétera, etcétera. Personas que con sus mentes y con sus manos están detrás de eso, sin lugar a duda. Lo mismo cuando leemos un buen libro o vemos una película. No es que salió de la nada, alguien los diseñó, los creó. Personas que al mismo tiempo, de forma notable, con sus obras, con lo que hicieron, dejan también entrever algo de ellos mismos, de cómo son. Bueno, en un sentido, vamos a ver de que esto nos habla del Salmo 19. En una forma de un poema muy dulce y muy bien armado, nos cuenta cómo la creación nos habla de Dios, nos cuenta acerca de Él. Cómo la creación proclama a viva voz a nuestro Dios, a nuestro Señor.
Y no solo la creación, como si eso fuera poco, sino que Dios, siendo el creador, el soberano, el rey, además de revelarse a sí mismo en su creación, decidió revelarse, darse a conocer, todavía de una forma mucho más especial y específica en su palabra, como estuvimos leyendo. En la ley, en la Biblia, en la palabra de Dios. Este Salmo 19, como leímos al comienzo, es un salmo de David, así dice la letra chiquitita esa, la superinscripción, y estaba dirigida al músico principal. Ya lo venimos viendo hace un montón, que esto de al músico principal, esto indica que este salmo se usaba para ser cantado en las reuniones que ellos tenían. Entonces a estos salmos se les sacaban todos los elementos de contexto para que puedan ser cantados en las reuniones y aplicados directamente a los corazones de cada uno de los que escuchaban. Es una poesía enorme, preciosa. El maestro de la literatura, C.S. Lewis, sí, el escritor de usted sabe, ¿no?, las Crónicas de Narnia, dijo que a este Salmo 19 lo llamó el poema más grande del libro de los Salmos y una de las letras más maravillosas del mundo. Muy interesante. También es notable que este Salmo 19 tiene varios puntos en común con el Salmo 18, que también fue escrito por David. Tanto en lo que es la prosa, así la forma de la poesía, como en algunos temas subordinados. Si ustedes se acuerdan, Salmo 18 y así el 19 habla de Dios dominando la naturaleza, David procurando ser hallado puro por Dios, le llama al Señor la roca en el Salmo 18 y así lo mismo es en el 19 hacia el final. Como dijimos al comienzo, este Salmo es una presentación de la revelación de Dios, Dios dándose a conocer. Y el efecto o los efectos esperados en los creyentes. Y justamente es lo que es. Es un salmo para nosotros los creyentes, como son todos los salmos. Pero este todavía de una forma más especial. Se divide en 3 partes diferentes. Primero tenemos del versículo 1 al 6, que es a David, ¿no?, contemplando la revelación de Dios en la naturaleza, lo que se conoce como revelación general. Después, en segundo lugar, del versículo 7 al 11, es la contemplación sobre el valor y los beneficios de la revelación de Dios escrita en su palabra. Y hacia el final, ¿no?, una oración, un pedido, un clamor hacia Dios por la purificación y la preservación del pecado, versículos 12 al 14. Que justamente este es el efecto esperado de toda revelación. Cuando conocemos a Dios y conocemos más y más su palabra, no es para que podamos creérnosla o para crecer en nuestro orgullo. No, justamente lo que se espera es, en los que conocemos a Dios, es lo opuesto al orgullo, es la humildad. Y ese reconocimiento de nuestra condición pecaminosa y ese pedido de ayuda a Dios para que toque nuestro corazón y nos cambie. Y que todo lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, aún la meditación de nuestro corazón, le sea agradable a Él. Dios se da a conocer y eso en los creyentes produce un temor reverente. Amén. Es lo que se espera. Un anhelo concreto, no que queda en la nada, un anhelo concreto por una mayor santidad y justicia práctica en la vida personal. No venir a cantar el domingo y después vivo mi vida como yo quiero. Se produce una adoración, un compromiso espiritual renovado en el corazón del creyente cuando Dios se da a conocer. También es muy interesante de notar, fíjese usted, en las 2 primeras secciones, esto es versículo 1 al 6,
versículos 7 al 11. Son muy diferentes estas secciones, tanto en el contenido como en el estilo, ¿sí? Ya vamos a ver un poco más. Bueno, los teólogos liberales siempre están buscando, aprovechando cualquier cosa para tratar de desacreditar la palabra de Dios. Bueno, ellos usan esto para decir, bueno, en realidad esto no lo escribió David. Fue otra persona que lo escribió, que siglos después de David agarró como una parte de un poema al dios Sol y le metió otra parte más después, etcétera, etcétera. Pero bueno, nosotros, los creyentes en Jesucristo, los que creemos en la autoridad de las Escrituras, su inspiración divina, sabemos que esto no tiene sustento real. Los salmos son poemas. Y Dios, para escribirlos, usó poetas. Y en este caso, uno de esos poetas era David. Y sabemos también bien que no es que la Biblia o los salmos cayeron así del cielo, ¿no? Sino que Dios usó el conocimiento de los escritores, sus capacidades, sus habilidades, su contexto, sus procesos mentales y demás para dejar su palabra escrita. Su palabra escrita. Bien pudiera haber sido que David se inspiró en alguna otra obra para escribir alguna parte, o bien que escribió una parte un día y otra parte un tiempo después, en dos etapas diferentes. ¿Sí? O escribió una, después escribió la otra y después llegó un buen día que lo juntó, o por ahí de una sola sentada. Escribió todo el salmo completo, queriendo darle dos énfasis distintos de los dos aspectos de la revelación del Señor. Puede haber sido un montón de formas y maneras, pero nosotros sabemos que Dios guió ese proceso y su autor fue David. Y es muy interesante cómo lo ordena David, y ahora vamos a ver que es como un poema unificado, un himno unificado. Vemos que primero David se refiere a Dios como el creador, el soberano, el omnipotente de todo, en lo que es la revelación general. Y luego se refiere a Jehová, empieza a llamar Jehová como el Dios del pacto a través de su palabra, lo que es la revelación especial. Entonces David presenta a Dios tanto como el autor de su mundo, de la creación, como también el autor de su palabra, en este himno unificado. Dios se manifiesta a la humanidad por medio de estos dos instrumentos, su creación y su palabra. Y la raza humana, todos nosotros, quedamos responsables ante Él. Amén. Tanto por su comunicación no verbal como su comunicación verbal. Las dos partes de este Salmo 19 se corresponden entre sí. La primera parte habla de la gloria de Dios, la segunda parte habla de su voluntad. Y es muy interesante, muy notable que el cambio abrupto de la segunda parte a la primera parte es a propósito. Es a propósito. Es con el objetivo de intensificar y contrastar el hecho de que la revelación de Dios en su palabra es mucho mayor que la revelación de Dios en su creación. Ya vamos a ver un poco más acerca de esto. Y el gran punto, el punto de todo esto, es que la revelación de Dios, la revelación del Señor, Dios dándose a conocer de formas tan distintas, gloriosas, potentes, específicas y obvias, produce en el creyente David, y así como en todos los creyentes, o al menos debería, una adoración renovada hacia el Señor, un compromiso espiritual renovado. Es muy tremendo, Dios dándose a conocer.
Dios dándose a conocer en su creación, en su palabra. Y eso nos lleva a amar al Señor, a temerlo. Ese temor santo, ese temor reverente, a no querer ofenderlo, a querer honrarlo, a querer vivir para Él, a querer agradarlo, aún con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que hacemos, hasta con lo que sentimos. Y justamente este salmo está puesto para producir eso en nosotros, los creyentes, ese efecto. A producir en nuestros corazones un compromiso espiritual renovado, una oración renovada al Señor, para que lo amemos a Él, con toda la mente, las fuerzas, el corazón y el alma, como se nos indica hacia el final del Salmo y en Mateo capítulo 22, que así debemos amar a Dios, con toda la mente, el corazón, fuerzas y alma. Y como aclaración, cuando hablamos de adoración, nos referimos a todo en la vida del creyente, absolutamente a todo. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, sentimos y pensamos y cómo vivimos, todo debe ser, sabemos, ¿no?, para la gloria del Señor. Absolutamente todo, como hijos de Dios que somos ahora a través de Cristo Jesús. Pablo allá en 1 Corintios capítulo 10 habla de que aún las tareas más sencillas como comer o beber, sea todo hecho ¿para quién? Para la gloria de Dios. Todo. Porque algunos piensan que adorar a Dios solo se limita o se reduce a cantar con una especie de melodía o de ritmo particular. Eso es adoración, pero nosotros sabemos que no es así. Justamente cuando se habla de adoración, la Biblia se refiere a todo lo que somos y hacemos como creyentes. Y a veces nuestra adoración es fuerte, es sana, pero tristemente por momentos es pobre y deficiente. Y esto es porque a veces no lo hacemos según la verdad revelada de Dios. Adoro a Dios como se me ocurre a mí y ya, ¿no? Si lo hago de corazón, Dios lo acepta y no es así. O a veces no lo hacemos también con la actitud correcta. Por ahí lo hacemos según la verdad, pero no lo hacemos de corazón. Ya sea una u otra, las dos están mal. Dios nos manda a hacerlo como en Juan capítulo 4, en espíritu y en verdad. Nos manda a hacerlo con la actitud correcta, de corazón, pero hacerlo también según su verdad, su revelación en su palabra. Los creyentes, hermanos, vivimos para glorificar a Dios, para darle la adoración que Él se merece, de la cual Él es digno. Entonces, por todo lo dicho hasta este punto, el tema del Salmo y del sermón es contemplar atentamente la revelación divina nos conduce a una adoración renovada. ¿Cómo hace esto la revelación? Bueno, el Salmo presenta tres formas, de las cuales hoy solo vamos a ver la primera por razones de tiempo. ¿Sí? Vamos a ver la número 1, 2 y 3 el domingo que viene, si el Señor quiere. En primer lugar, cómo la revelación de Dios, cuando la contemplamos atentamente, produce en nosotros una adoración renovada. Bueno, versículos 1 al 6, es porque nos muestra la grandeza y la soberanía del Señor en la creación. Versículos 1 al 6. Vemos a los cielos bajo la influencia dominante del sol, que revelan constantemente la gloria del Señor. Toda la creación, toda la creación es un testimonio contundente de la gloria del Señor.
Según estos primeros versículos, Dios de forma permanente, constante, se está revelando a sí mismo sin palabras en esta parte, de forma silenciosa a través del universo, en la creación. Dios se da a conocer en la creación. Fíjese usted, note, versículo 1. Los cielos cuentan, subraye esa palabra, cuentan, la gloria de Dios y el firmamento anuncia, precioso, la obra de sus manos. Cuando se habla de los cielos y el firmamento, se refiere a los cielos y al firmamento, pero también a todo lo que hay en ellos. Es decir, la luna, el sol, las nubes, las estrellas, la tierra, los satélites naturales y todos los planetas. Precioso. Todo lo que está en el cielo está contando, está anunciando la gloria de Dios de forma permanente, constante, continua. No sé si usted tuvo alguna vez la oportunidad de conocer, al menos por afuera, porque de adentro ni hablar, el Teatro Colón. ¿Alguno ha ido alguna vez? ¿Sí? ¿Por afuera? Por afuera todos los días, ¿no? Hermano colectivero pasa por ahí. Y uno mira eso y se maravilla. Se asombra, ¿no? Qué increíble, qué sabias. Qué inteligentes las personas que diseñaron eso y que lo construyeron. Y hace un poco tiempo lo renovaron. Tremendo esas personas también, que lo mantienen y que lo renuevan. Bueno, así, una ilustración, ¿no? Así es con nosotros los creyentes, cuando contemplamos la creación de Dios. Qué ser más majestuoso, impresionante, poderoso. Por ahí para algunas personas el hecho de observar los planetas, la naturaleza, el sol, etcétera, puede ser objeto de estudio científico, bueno, o alguno hasta como de adivinación. Pero para nosotros los creyentes, cuando contemplamos la creación de Dios, es una cuestión de adoración, de asombro. Se nos llena el alma, el corazón y la mente y decimos, ¿cómo puede ser? Qué cosa imponente. Qué cosa hermosa, qué cosa gloriosa. Porque el Señor es glorioso y ese es el punto. Esta palabra que usa acá el Salmo para contar, esto de los cielos cuentan la gloria de Dios, como cantábamos antes, tiene la connotación, la idea de una alabanza. Aquí en esta parte se está exaltando a Dios. Se alaba, se exalta a Dios por sus obras. Esa es la idea. El punto es que todo en los cielos, todo el universo, toda la creación está glorificando a Dios ya con su sola existencia. Ellos están y por estar solamente ya glorifican a Dios. Qué dulce. Por otro lado, la palabra hebrea para acá, para anunciar, se refiere por lo general a dar a conocer, a revelar algo que no se sabía, que no se conocía. Entonces, justamente este es el punto, ¿no? La creación nos cuenta, nos dice que hay un creador que hizo todo. Eso es lo que hace. Obviamente esto es una figura que lo baja a un nivel humano. Y esto hace a Dios todavía más maravilloso. Dios no hace las cosas con sus manos, porque sabemos bien que Dios no tiene manos. Él es espíritu. Todo lo hace con su dicho, con su palabra. Mire el poder increíble que tiene nuestro Dios. Fíjese usted Génesis capítulo 1, versículo 3. Tremendo. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz.
Qué poder tan increíble, tan potente, que no se puede medir, que no se puede entender. Fíjese usted Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová, qué lindo, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Está haciendo referencia a todas las estrellas, el sol, los planetas, los satélites naturales. Por la palabra de Dios. Y todo esto está contando, está anunciando la gloria de Dios. La grandeza, la soberanía, el poder del Señor en su creación. Cuando se habla de gloria, se habla del peso de Dios, su majestad, su importancia. Y nadie es más importante que Él. ¿Por qué? Porque Él es el Creador. Él es el Creador, Él es el soberano, esa es la idea. Como ya dijimos varias veces, el término que los teólogos usan para hablar acerca de la revelación de Dios en la creación es el término de revelación general. Y ahí habla los primeros versículos del Salmo. Y el Salmo se enfoca en al menos 3 cosas acerca de lo que es la revelación general. Y vamos a empezar con la ayuda del Señor a ver cada una de ellas. La primera de estas cosas es que la revelación general es continua, es constante. Fíjese usted, versículo 2. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Aquí, de forma poética, obviamente, se personifica todo lo que ocurre de día y de noche. No solo al día, no solo a la noche, sino a todo lo que pasa durante el día, incluido el día mismo. Y así, de la misma manera con la noche. Todo el tiempo da a conocer continuamente al Señor. Comunicando a Dios, comunicando de Dios, proclamando a Dios. Y es algo constante, continuo, porque es día a día, noche a noche. Esto nunca se para, nunca se detiene. No es algo esporádico o intermitente, cada tanto, como si Dios enviara un profeta una vez y después pasan muchos años y recién vuelve a mandar, pasa silencio de parte de Dios y recién ahí manda otro profeta. No, el mensaje sale todo el tiempo, una y otra vez, constantemente. Es una comunicación de parte de Dios irreprimible, muy interesante, muy notable. Pensemos. No ha habido un solo día, un solo momento, un solo instante desde que todo existe en toda la historia que la creación haya dejado de dar testimonio de nuestro Dios. Todo el tiempo, todos los segundos, todos los días, todos los meses, todos los años, todos los siglos. El mensaje una y otra vez. Dios revelándose, Dios dándose a conocer de su realidad, de su existencia, de su sabiduría, de su conocimiento, de su omnipotencia, de su soberanía. Contemplar, hermanos, atentamente la revelación divina nos conduce a una adoración renovada, a un nuevo compromiso espiritual con nuestro Señor. ¿Y cómo lo hace? Porque nos muestra la grandeza y soberanía del Señor en la creación. Él es glorioso, Él es enorme, grande. En segundo lugar, además de ser continua, la revelación general es abundante. Abundante. Constantemente se derrama y derrama comunicación y comunicación de parte de Dios. En hebreo, la palabra que acá se usa para emite es mucho más fuerte y profunda que en el español. La palabra nabá. Y la idea que podemos hacernos de esa palabra es literalmente
de una fuente que brota y brota y brota, de un manantial copioso, abundante, de aguas que brotan y emanan y desbordan todo el tiempo. Aguas de revelación. ¿Qué es lo que se derrama? Justamente es la evidencia abundante del poder y la majestad de Dios. Pensemos, Dios creó todo porque quiso, de su propia voluntad. ¿Y cómo lo hizo? ¿Se puso a trabajar un montón de tiempo? No. Con un solo mandato verbal creó absolutamente todo. Qué poder alucinante, increíble. Y con un solo dicho, Él crea un universo tan complejo y glorioso como el que estamos, enorme, que es asombrosamente extenso y complejo, con todos sus funcionamientos y complejidades. Y además, obviamente, de esto hablarnos de la omnipotencia del Señor, nos habla de su conocimiento, de su sabiduría, de lo bello que es nuestro Dios, lo infinito, lo eterno. Y es algo impresionante, es tremendo, porque ya solo con lo que vemos con nuestros ojos, ¿no? Como por afuera, podríamos decir, es increíble. El cielo, las montañas, la luna, el sol, las estrellas, los mares, los ríos, no sé, el viento, la lluvia, las tormentas. Pero si de pronto nos ponemos a profundizar y a estudiar, sigue siendo algo increíble, algo impresionante. No es que se vuelve aburrido, no. Es algo asombroso. El diseño, el funcionamiento. No sé, pensemos del cuerpo humano y sus órganos, sus células, la cantidad de información que hay en el ADN humano, el ADN animal. ¿Cómo es el diseño de un copo de nieve? ¿Lo han visto? ¿Cómo son los planetas? ¿Cómo es el diseño y la suavidad de un pétalo de flor? No sé. Hace unos años nosotros íbamos a orar a un lugar, a buscar al Señor. Tenía un montón de animales. El dueño del lugar tenía un mono. No sé qué permisos tendría ese hombre. Tenía un montón de animales, ñandúes. Por ahí tenían un pavo real. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de verlo, un pavo real. Bueno, Dios lo hizo así, con un mandato. Y se creó. ¿Cómo son los átomos, las moléculas? Las leyes de la física, ¿no? Que no es que crean, sino que explican, describen, no sé, la complejidad y la hermosura de la luz. ¿Cómo es que la luz es? ¿Cómo es que produce distintos colores en el cielo? Desde el celeste hasta el gris, el naranja, el violeta. Todo lo creó nuestro Señor. ¿Cómo es la gravedad, la termodinámica? Todo es increíble. Todo es increíble, alucinante. Todo es un testimonio desbordante de la mente y el corazón de nuestro Señor, de nuestro Dios, que estuvo y sigue estando detrás de todo, porque todos sabemos, hermanos, que sigue funcionando gracias al mandato permanente del Señor, porque si Él da la orden, todos nuestros corazones se paran, la tierra se sale de su eje, etc. Él es soberano, Él es grandioso. Fíjese usted, Salmo 104, 24. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Escondes tu rostro, se turban. Tremendo. Les quitas el hálito,
dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Precioso salmo. El fundador y al mismo tiempo director del Instituto de Estudios Espaciales de la NASA, Robert Hastrow, escribió un libro al respecto de la creación de Dios y lo tituló Dios y los astrónomos. Y el libro concluye de una forma muy interesante. Dice él, note, para el científico ateo que ha vivido su fe solo en el poder de la razón, la historia termina como una pesadilla. Ha escalado las montañas de la ignorancia. Está a punto de conquistar la cima más alta mientras trepa por la roca y lo recibe un grupo de teólogos que han estado allí sentados durante siglos. Y yo sumo, no solo hace falta ser teólogo, cada creyente verdadero también, porque de forma simple y sencilla nosotros lo sabemos y lo vemos, lo que es obvio. Y esto sin duda produce una adoración renovada en nuestras mentes y corazones. Porque la creación da testimonio del poder y la soberanía del Señor. Y eso nos conduce a un compromiso espiritual renovado, a una adoración renovada, al ver la grandeza y la soberanía del Señor en la creación. Y en tercer lugar, la revelación general es universal. Es universal. Dios es conocido por todos en todas partes. De pronto la revelación general, la natural, no puede comunicarse con palabras, pero su mensaje es claro y contundente para todos. Fíjese usted, versículo 3. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. La voz literal de Dios en esta revelación no es escuchada. Una forma correcta de leer esta parte sería donde su voz no es escuchada. Precioso. Pero incluso acá, aunque los testigos de la creación parezcan silenciosos, hacen que su testimonio acerca del Señor se escuche permanentemente, continuamente, para todos, en todas partes. Y así lo enfatiza la primera parte del versículo 4. Fíjese usted, me encanta este texto. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por donde quiera que las personas estén, la revelación general de Dios en la creación les comunica la realidad, la verdad absoluta que hay un Creador soberano. Es universal. Fíjese usted, de la segunda parte del versículo 4 hasta el versículo 6, acá el Salmo va a hablarnos del sol, que es obviamente dominante en la creación de Dios, que llega a todas partes y a todos. Fíjese usted, segunda parte del versículo 4, habla de los cielos, ¿no? En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Dios lo controla. De un extremo de los cielos es su salida. ¿Sí? ¿Por dónde sale el sol? El este, ¿no? Bien. Y su curso hasta el término de ellos, hacia el oeste. Y nada hay que se esconda de su calor. Qué lindo. Sabemos que durante el día el sol brilla tanto que no podemos ver las otras estrellas ni planetas en el cielo. El sol es tan fuerte incluso que cambia el clima,
¿no? Del día a la noche. Da suficiente vida para que todo pueda seguir su curso. Y así todo, siendo tan fuerte, tan importante y necesario, acá el Salmo nos dice que incluso nuestro Dios controla el sol. Lo controla y lo sostiene. De forma muy linda, de forma poética, nos dice que como que Dios le tuvo que hacer como una casita, una tienda, un tabernáculo, para que se guarde de noche. Dios crea el sol, lo controla, lo mantiene, le da indicaciones de lo que tiene que hacer y Él lo hace. Y esto obviamente, de nuevo, nos habla acerca de nuestro Señor, ¿sí? De su sabiduría, de su omnisciencia, de su omnipotencia, de su soberanía. Dios creó el universo y le dio un orden preciso, exacto, armonioso, para que la vida sea sustentable. Y nos tiene que caer la ficha, hermanos. Todo en la creación es tan glorioso, pero tan glorioso porque justamente el Creador es más, mucho más glorioso todavía. Y así es. Y ese es nuestro Señor, nuestro Dios, que nos escogió y nos ama y nos sostiene. Es muy interesante, muy notable que justamente las dos primeras partes del Salmo, versículo 1 al 6 y del 7 al 11, contradicen muy fuertemente las ideas mundanas, las ideas paganas, ¿no? Culturas actuales y sobre todo anteriores que adoraban al sol. Contradicen esas ideas y las reemplazan con la revelación de Dios, la revelación divina. La creación no debe ser adorada. Justamente la creación adora y es testigo del Creador. Tampoco la creación da la ley ni defiende la justicia, y esto ya lo vamos a ver la semana que viene con la ayuda del Señor. Pero Jehová, el Dios de la creación, sí da la ley y defiende la justicia. Pero bueno, sabemos, ¿no?, que de pronto David sabía menos de la creación y del sol que nosotros, pero de pronto vemos a David exaltando más a Dios que nosotros. Y eso sin lugar a duda nos tiene que desafiar, porque la creación exhibe, derrama la gloria de Dios. Y este salmo nos estimula, nos desafía a revisar lo que vivimos, cómo vivimos, lo que sentimos, lo que pensamos y adorar verdaderamente a Dios. Que nuestras vidas puedan ser renovadas para que vivamos vidas que le glorifiquen, que sean para Él, para que vivamos asombrados de Él, amándole, con un temor reverente, un temor obediente, poder vivir vidas justas, santas, humildes en la práctica, agradecidas, porque justamente este es el efecto esperado de la revelación de Dios dándose a conocer. Que estemos abrumados de poder verle su grandeza, su soberanía en la creación y renovemos nuestro compromiso espiritual con el Señor, nuestra adoración. La misión espacial, hace ya varios años, 50 años más o menos, Apolo 8, arrancó el 21 de diciembre del año 1968, 3 días antes de Nochebuena. Es muy interesante porque esta fue la primera misión espacial tripulada, con personas, en orbitar la Luna. Entonces, muy interesante porque en la noche de Nochebuena,
estaban orbitando la luna y estaban transmitiendo las imágenes a millones y millones de personas. No sé si habrá alguno entre nosotros que lo haya visto, seguramente. ¿Sí? Ahí veo una mano, me parece. ¿Sí? ¿No? Pero está en YouTube, ustedes pueden verlo. Y mientras estaban orbitando, ¿sí?, y transmitiendo las imágenes, es muy lindo porque los astronautas, de su sola voluntad, de su sola iniciativa, decidieron leer los primeros versículos de Génesis. Imaginen, ¿no? Cada astronauta leyó versículos de Génesis capítulo 1, comenzando, ¿no? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y así, ¿no? Siguieron leyendo varios versículos más, ¿no? Desde esa inmensidad del espacio, viendo la tierra, viendo la luna, ellos agarran y deciden leernos a todos, a todas las personas que estaban viendo, cuál fue el origen de la tierra, de la luna y de todo, ¿no? Conectando lo que es la ciencia, la exploración, la fe, la revelación divina. Y nadie les pidió que lo hicieran. De hecho, si a ustedes les gusta leer, van a ver que se armó un lío bastante grande por todo este tema de separar, ¿no?, lo que es la fe del Estado, etc. Pero ellos, voluntaria y libremente, viendo la creación, contemplando la creación de Dios, todo el universo, la tierra, la luna, el sol y las estrellas, admirados, deciden leer Génesis capítulo 1. Qué glorioso, qué hermoso, porque así es. Toda la creación revela y glorifica al Señor. Quizás de pronto para nosotros que vivimos en la ciudad, ¿no?, que llenamos todo de ladrillo, cemento y asfalto, algunas cosas se nos pierdan de vista, hermanos, pero no se puede tapar el sol con la mano. No se puede. Todo el universo nos dice, nos grita que nuestro Dios es glorioso, que es grande, soberano, enorme, bello, sabio, perfecto. El atributo de la perfección de Dios justamente es muy interesante porque nos habla de que a Dios no le falta ninguna característica deseable. Mientras que el atributo de la belleza, que es como lo mismo, pero nos dice que Él tiene todas las características que se pueden llegar a desear. Así es nuestro Dios. Y es un salmo, este 19, no es para los incrédulos, sino que es para nosotros los creyentes. Para que nuestro corazón se encienda, se avive, para vivir una vida que le rinda una adoración justa a Dios, apropiada, sana, digna. Hermanos, Dios, el Creador, siempre creó y controló absolutamente todo. Pero nosotros no lo queríamos ver. Amén. Antes de conocer a Cristo. Por nuestro pecado, por nuestra corrupción, por nuestra maldad. Entonces intentábamos tapar esa verdad, ahogarla, suprimirla, silenciarla, esa verdad obvia, clara, absoluta, de un creador, de que fuimos creados y que tenemos un creador al que le debemos gloria, alabanza y adoración. Pero todos los seres humanos, absolutamente todos, aún hasta los mejorcitos de nosotros, nos quedamos cortos. Así dice Romanos 3:23, ¿no? Que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios, porque somos pecadores.
ciegos y ladrones de gloria. Y esto justamente, hermanos, nos hace pensar en nuestro Señor Jesucristo, el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Como el Señor Jesucristo, junto al Padre y el Espíritu Santo, crearon todo lo que existe, todas las cosas. Me encantan estos versículos. Note Juan 1:1. A ver qué otro pasaje le hace acordar Juan 1:1 en adelante. En el principio, Génesis 1:1, ¿no? Era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Colosenses 1:16, lo leímos hoy en la lectura. Amo este pasaje. Porque en Él, está hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Precioso. Todo gira en torno a Cristo. Todo. Mi amigo, si todavía no estás en Cristo, ¿qué sentido tiene tu vida? Todo gira en torno a Él y yo estoy acá girando en torno a mí mismo. No tiene sentido. Todo es por Él, para Él, todo en Él subsiste. Hebreos 1:1. Dios, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Tremendo. Y así es. Aquel, hermanos, que aún incluso haciéndose hombre, vimos hace poco cuando el pastor nos predicaba Mateo, allá Mateo capítulo 8, que los vientos y los mares le obedecían. Y hacía mucho espamento él, no, un solo dicho, un solo mandato verbal y todo lo que era tormenta y olas y desastre se sujetó y le hizo caso. El Señor Jesucristo se hizo hombre para vivir la vida que nosotros no podíamos vivir por nuestro pecado, por nuestra maldad y por nuestra corrupción. Él vino a este mundo y siendo perfecto, sin pecado, se ofreció a sí mismo también en un sacrificio perfecto para pagar por nuestra culpa y nuestra maldad y salvarnos, perdonarnos y sacarnos la venda de los ojos para que podamos ver y conocer lo que es obvio. No se puede tapar el sol con la mano para que podamos conocer a Dios, al Señor, que por nuestro pecado no queríamos conocer y porque no queríamos, no podíamos, para que ahora podamos tener vida espiritual y conocer a Dios. Juan 17:3 dice, está hablando el Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, Jesús está hablando con su Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Y así fue, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, tomando nuestro lugar,
recibiendo el castigo que nuestros pecados merecen, y murió. Fue sepultado y el tercer día Dios el Padre resucitó a Dios el Hijo por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y ahora el perdón de pecados y la vida espiritual están disponibles para todos aquellos que venimos a Cristo y permanecemos en Él. La Biblia dice en el libro de Romanos que si usted todavía no está en Cristo, tristemente todavía no es un hijo de Dios. Su pecado lo controla y lo tiene cegado. Usted no es libre como piensa que es libre, es esclavo de su pecado. Y no quiere, como dije antes, y porque no quiere, no puede conocer a Dios. Todavía no se rindió ante los pies de Dios por medio del Señor Jesucristo y su Evangelio. Aún todavía la ira de Dios está sobre su vida. Y tristemente, si usted parte de este mundo en esa condición, su destino eterno va a ser el infierno para siempre. Fíjese usted, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, note, subraye, que detienen con injusticia la verdad. La idea es sofocar la verdad, taparla, ahogarla. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y de acá venimos todos los que hoy somos creyentes en Cristo Jesús. Solo que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos sacó la venda y nos cambió el corazón. No es porque somos muy inteligentes o avispados, solo por la gracia y la misericordia de Dios. Desde la creación, dice este texto, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por eso es que nadie tiene excusa. Entonces debe arrepentirse de su vida de pecado, de su rebelión activa contra Dios o de su indiferencia pasiva, de su orgullo. Y debe ser alguien agradecido, ponerse bajo Dios, someterse al señorío de su Hijo, porque Él es invencible. No puede ser vencido jamás, Dios. Sígale sin reservas, sin mirar atrás. Conviértanse en su discípulo. Arrepiéntese de su pecado. Confíe en Él personalmente. Venga a los pies del Salvador. Él dijo, si alguien viene a mí, yo no lo voy a echar fuera. No hay esperanza alguna fuera de Jesucristo. Abra los ojos. Mire lo obvio, la grandeza y la soberanía del Señor en su creación. Contemple atentamente la revelación de Dios, porque eso sin lugar a dudas nos lleva a una adoración verdadera. Juan capítulo 4, versículo 23, y con esto terminamos, dice Jesús hablando con la mujer samaritana, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, con la actitud correcta, con el corazón correcto, pero según la revelación de Dios. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad
es necesario que adoren. Padre Celestial, gracias le damos por su palabra, que provoque, que estimule, que produzca en nosotros, los creyentes, un compromiso espiritual renovado, que podamos sacar nuestra vista de las cosas de este mundo, de las luces que nos quieren distraer, seducir, desenfocar, y que podamos vivir para su gloria. Podamos entender cuál es el propósito, el rol que usted nos dio a cada uno con nuestras vidas, y que podamos orientar y enfocar al máximo que nuestras vidas sean para que usted sea el centro de todo, para que usted sea glorificado, amado, atesorado por la mayor cantidad de personas posibles, incluso por nuestra propia vida. Que vivamos vidas humildes, agradecidas, simples, sencillas, que no busquemos reconocimiento ni comodidad para nosotros mismos, sino que su nombre sea exaltado, su nombre sea reconocido y adorado. También oramos por aquellos que no le conocen, para que este día sea el día de su salvación, para que puedan reconocer su condición espiritual y seguirle, tomar la decisión de seguirle sin reservas, confiando en usted, arrepintiéndose de su pecado, porque en usted está la vida. Usted no hizo esta vida para que tengamos éxito en los términos de este mundo, sino para que nos demos cuenta que usted es la vida. Gracias por todo, reciba toda la gloria, la alabanza y adoración. Amén y amén.